7:25 estuvo. Sí. Yo no voy a dar un servicio público, sino que me voy a dar un gusto público. Está cumpliendo años Albania Joseph, una amiga rara de los barrios allá en San Félix, una luchadora social. Feliz cumpleaños, Un Albania. abrazo, pues, feliz cumpleaños. Y vamos a darle la bienvenida a Ramón Guillermo Aveledo, con un tema que yo sé que no es cordial, no es amable, pero ya lo advertíamos en el final del segmento anterior. Vamos a hablar de política pura y dura. Vimos no con asombro, pero sí con profundo malestar el desempeño del ciudadano presidente de la Asamblea Nacional en el aquelarre del pasado 5 de febrero. Fue realmente, rompió todos los récords, pues ningún presidente de la Asamblea Nacional con este gobierno había actuado de esa manera, pero ya no estamos hablando de falta de cortesía o de violación del protocolo parlamentario, estamos hablando de la amenaza clara, abierta, del amedrentamiento, no solamente a los actores políticos de la oposición, sino a los ciudadanos, los empresarios, los particulares que pudiesen tener como opción personal colaborar con el campo alternativo. Y comentamos acá que esto no solamente es una amenaza a los financistas con vista a la campaña electoral, que obviamente lo es, sino es el anuncio del Estado policial. O sea, el gobierno, los capitostas del gobierno pueden hacer uso completo de la información que tiene el Estado sobre los individuos para reprimirlos cuando les dé la gana. Esa es la nueva situación, esta es la vuelta de tuerca del chavismo sin Chávez. ¿Qué opina Ramón Guillermo Aveledo? Pues mira, lo que tú has dicho, lo has dicho en palabras muy claras y me parece que el hecho en sí es de la mayor gravedad. Uno podría pensar, mirando la cosa coyunturalmente, diciendo, oye, este pleito entre Maduro y Cabello por aparecer como el portavoz de las esencias del chavismo le está haciendo mucho daño al país, porque entonces cada uno dice una insensatez peor y hace un papel más extravagante. Sin embargo, hay que ir al fondo porque todo esto tiene unas consecuencias y además deja ver una realidad. Deja ver una visión en la cual todo el que no es del gobierno es enemigo. Cualquier cosa. Yo estaba viendo lo que comentaba Tulio en el espacio anterior, por el invitado que me precedió, acerca de todos los calificativos que se usan para los disidentes en los países totalitarios. Eso los cubanos lo aprendieron de la Stasi, de la RDA, pero la Stasi lo ha aprendido de la larga tradición de la Gestapo y de las policías del nazismo en Alemania. Y por cierto, el mecanismo, la forma para ir buscando el control del Parlamento se parece demasiado al método que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, usó en la Alemania de la década de los 30 para con 44% de los votos, 4% menos que lo que sacó el chavismo cuando se eligió a esta asamblea, poder ir logrando controlar la Cámara mediante la eliminación de 81 diputados, mediante la prisión, el amedrentamiento, la expulsión y en algunos casos, por supuesto, el expediente del asesinato, no del asesinato moral, que lo usaban mucho, sino del asesinato físico de verdad. Entonces, lo que el presidente de la Asamblea hizo ese día, ese despliegue, donde, si vemos, no había argumentos, sino insultos, porque se muestre la fotocopia de un cheque, que puede ser verdad, que puede ser mentira, pero ponla que fuera verdad. Eso en sí mismo no significa nada, porque nunca se dice de qué delito se trata, qué es lo que está mal hecho, sino una cantidad de insultos que tienen por finalidad, no es nada más grosería, no es una cuestión de malos modales, que también lo es. No es una cuestión de descortesía con sus compañeros, que también lo es. No es solamente el que exuda una condición humana, que también lo es. No, es que muestra un absoluto menosprecio por los demás, por los ciudadanos que se atreven a expresar una opinión diferente. Entonces, pero además, enseguida, ¿en qué se sustenta? En todo el aparato del Estado. En todo el aparato del Estado. Por un lado, el que actúa sobre seguro porque sabe que puede decir cualquier cosa y nadie le va a hacer nada. No hay tribunal que lo juzgue, no hay ministerio público que lo persiga. Yo quiero decir, por ejemplo, nosotros metimos en el mes de octubre o comienzos de noviembre una denuncia en la Fiscalía con motivo de
de las migraciones ilegales. Inclusive fui asistido por mi profesor de Derecho Penal, el doctor Alberto Arteaga, por eso que me dio clase a mí en segundo año de Derecho. Y entonces tuve el honor de que él me acompañara para introducir ese escrito pidiendo que se investigara y establecía, pidiendo, mire, esto es una violación del artículo tal de la ley anticorrupción, porque está prohibido y está penado usar los recursos del Estado para beneficio de una parcialidad política. Pues en estos días recibí en mi casa la notificación de que se había nombrado la fiscal para averiguar eso. En estos días. Las elecciones fueron el 16 de diciembre. Entonces ya está nombrada la fiscal. Entonces cuando llegó el sobre a mi casa, como esos días, justo en los días previos, yo estaba en Santiago, en Chile, en ese momento, el vicepresidente había dicho en cadena nacional, estuvimos comentándolo aquí, que yo era el culpable de la cosa de rumores, cuando solo el Ministerio Público se asustó por decir. Y entonces resulta que no, resulta que era la notificación. Ahora, mientras eso pasa, aquí de una vez se anuncia la investigación y los resultados, porque el encargado de investigar, que es la mano derecha, el principal colaborador, podríamos decir el cooperador necesario del presidente de la Asamblea, el otro diputado, el que preside la Comisión de Contraloría, entonces ese ya anunció el resultado de la investigación, que habría que meter los presos ya, y que iban a meter los presos en su casa. Y uno dice, ¿pero presos por qué? Porque están capturados en flagrancia. ¿En cuál delito? Eso nunca se tomaron la molestia de decirlo. Lo triste del asunto, doctor, es que mucha gente a esta hora no duda de que ese es un escenario posible y todo el mundo se pregunta qué vamos a hacer ante una cosa bueno, claro, como esa. Mucha gente no lo duda y tiene razón de no dudarlo y eso lo que muestra es el problema en el que estamos metidos como país y la importancia de la lucha que esas personas y todos nosotros tenemos que librar para defender los fueros de los venezolanos. Vamos a hacer la pausa, doctor. Hagamos. Regresamos en un minuto. Ustedes no se muevan de allí. Está con nosotros Ramón Guillermo Aveledo. 7:37 minutos de esta noche capitalina. Estamos conversando con Ramón Guillermo Aveledo y bueno, estamos ponderando pues esto que podríamos denominar la deriva autoritaria. Hablábamos al principio del tema de la amenaza del uso del Estado policial, utilizando la data completa de los ciudadanos en aspectos económicos y otros. Que ya lo han usado, perdona que te ataje. No, estupendo. Pero la impropiedad, el abuso de la amistad, porque no que uno que comete esas impropiedades. Fíjate, que ya comenzó en la elección del 7 de octubre, ¿con qué? La gente dice que si las listas, porque con las máquinas de votación embuste. El gobierno tiene las listas de las misiones, el gobierno tiene las listas de las nóminas del Estado. Entonces con eso fueron a buscar electores en sus casas. Buscarlo, no has votado. Digamos que el uso filial fue la operación remolque. Claro, pero lo que estaba aprovechando es toda la información de que como en función de su manejo del Estado podían manejar. El gran hermano en campaña. Así es, con todos los hierros. Y el gran hermano, por cierto, tenía todos los días su hora del odio. Yo recomiendo mucho que la gente vuelva a leer 1984. Que la vuelva a leer. Los que lo leyeron y que los que no lo han leído lo lean. Es una novela muy divertida y muy estremecedora. A mí me tocó en una graduación en la Católica dar discurso y entonces hablé del miedo como ingrediente de la política. Y muchas cosas de Orwell y pasajes de la historia de la humanidad. Y entonces, claro, la gente los jóvenes y sus familias muy impactados porque resulta que, es tenebroso empezar a retratarse en esas cosas. Claro. Que cuando tú de pronto empiezas a reconocer que tenemos una democracia que está enferma de autoritarismo, que ya empieza a notarse. Ya lo que se ve es las cosas que hacen erupción en la epidermis, pero esa enfermedad está adentro. Es decir, tenemos en el gobierno una gente que no cree que sea lícito pensar distinto a ellos
opinar distinto a ellos, presentar una alternativa democrática, la insistencia constante en que en la oposición estamos conspirando, que somos sediciosos y golpistas. ¿Y qué? Pero si es que si alguien sabe que nosotros estamos conspirando, son ellos que nos tienen que intervenir los teléfonos, tienen que intervenir los correos electrónicos, nos vigilan, saben en qué es lo que nosotros andamos. Si nosotros queremos es construir una alternativa política democrática para cambiar el gobierno por la vía democrática. Pero doctor, nosotros tenemos una realidad que es esta. Aquí vimos al presidente de la Asamblea Nacional denunciar corrupción corrompiendo, porque hacer uso abusivo de las instituciones del Estado es corrupción. Es la peor forma de corrupción que existe. La peor forma de corrupción que existe. Además lo hace prevalido, como hemos dicho antes, pero hay que volver a decirlo, porque esa cosa hay que decirla una y otra vez. La hace prevalido de la impunidad. Así como el delincuente que ataca a alguien, el que secuestra o el que mata, sabe que no le va a pasar nada en un país donde hay ese nivel, ese porcentaje de impunidad superiorísimo al 90%, que sale en el informe de la señora fiscal, por cierto, la señora fiscal aparece en estos días en un acto político con el gorro, chicos, y con el uniforme que se han puesto allí para mostrarse en ese acto político. ¿Eso qué es? Pero que eso es una indecencia, chicos, que es una indecencia con los venezolanos, inclusive con el pueblo chavista, chicos. Hablando de esa conducta, por ejemplo, de esa funcionaria y de otros, por cierto, porque ahí además la guinda del helado fue que saludaron llevándose la mano a la visera, ¿no? Así es. Además. Sí, un saludo militar. Pues. Exacto. Que es una falta de respeto a la Fuerza Armada, por cierto. Totalmente. Además. Porque la Fuerza Armada en el 4 de febrero actuó como actúa siempre, en defensa de la institución, y derrotó a los que se habían alzado. Esa es la institución, esa es la historia. Ahora, vamos al punto. ¿Qué va a pasar con esta deriva autoritaria en un momento político en el que no pareciera haber contrapesos, ni nacionales ni internacionales, por cierto? Nacionalmente, bueno, ya vemos lo que está pasando con las instituciones, la Asamblea Nacional, que es la sede de la representación nacional, está siendo conducida como está siendo conducida, el desprecio del poder subrogado por factores como la Iglesia o los medios de comunicación no puede ser más patético, y cuando uno ve lo que ocurre en algunos escenarios internacionales como la OEA, donde el canciller, el embajador de Brasil dice, bueno, pero es que ahí no ha pasado nada todavía. Si no ha pasado nada todavía, mal podemos intervenir nosotros. ¿Qué es lo que quieren que pase? Por cierto, que por ahí viene el canciller de Brasil para acá mañana, después va para los Estados Unidos. Señor Patriota. El señor Patriota. Sería interesante que el señor Patriota explicara, porque tengo entendido que hay un lío político en el Brasil, porque el embajador de Venezuela asistió a un acto oficial. No, pero un acto político, pero ¿tú sabes qué? Es un acto un acto que impugna una sentencia de la justicia brasileña condenando, creo que por corrupción, a una persona. Entonces, fíjate tú, el señor Marco Aurelio García había declarado aquí, había declarado en alguna oportunidad en Brasil, que en Venezuela, bueno, había una sentencia del tribunal y que eso hay que respetarlo. Pero qué cosa, resulta que el embajador de Venezuela y lo reclama la oposición y cuestiona. Me gustaría saber qué opina él de eso, cuál es su opinión, porque me parece que es interesante. Porque hay que mire, ningún gobierno puede ni debe actuar contra los intereses de su país. Su primer deber es defender los intereses de su país, y el problema del gobierno venezolano es que no defiende los intereses de los venezolanos. Ese es el problema. Ahora, también hay una cosa que es muy importante y que ha sido la fuerza del multilateralismo y la fuerza de los países latinoamericanos cuando buscan que haya a nivel internacional una tutela del derecho internacional público, un respaldo a los pueblos, que es la autoridad moral sobre la base de principios. Venezuela defendió por muchos años, por ejemplo, la tutela internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque para que se cuida, eso es una cosa de principio, la oposición a la dictadura, claro. Es una cosa, porque nunca uno sabe en América Latina cuándo va a venir el contagio. Nunca uno sabe cuándo empiezan estas cosas. Así. Entonces los gobiernos, no por cierto la opinión pública de esos países está muy clara. Tú ves los medios o escuchas, a uno constantemente habla con gente de afuera y tú te das cuenta que en medios parlamentarios, en medios periodísticos, en medios académicos de los países latinoamericanos están clarísimos, pero clarísimos, clarísimos con eso.
En cambio, en los gobiernos, claro, predomina el interés. No nos metamos en ese lío, vamos a esperar. Pero fíjate tú que el interés tiene un límite cuando los principios y los intereses ya más perdurables de los países pueden estar en entredicho, pueden ponerse en riesgo. Y eso es lo que puede pasar. Lo que puede pasar, pues, ahorita, por ejemplo, empieza a haber en cancillerías en América Latina preocupaciones con la legitimidad democrática de los que están gobernando en Venezuela. Bueno, y entonces, ¿cuándo va a ser eso? ¿Va a ser para toda la vida así? ¿Y cuándo va a haber elecciones? ¿Y esto cómo será esto? Empieza a haber una inquietud en esos países también. Vamos a hacer la pausa, doctor, y revisamos eso. Y el escenario de las circunscripciones que anunció hoy el Consejo Nacional Electoral, porque mucha gente siente que esta película ya la vimos y que esto no nos favorece en los resultados. Vamos a la pausa y regresamos en minutos. Ramón Guillermo Aveledo con nosotros en el Ciudadano el día de hoy. Bueno, hoy hubo ese anuncio, doctor, aprueban 726 circunscripciones para las elecciones municipales. Ayer hubo alguna insinuación de fechas como posibles presidenciales, aun cuando el portal no aseguraba una fuente precisa, pero esto es algo de lo que podríamos usar esas máximas, secreto a voces. Ahora, ese manoseo, no quiero hablar sobre conjetura, comprendo la inquietud y la curiosidad, tanto social como periodística, pero claro, uno tiene que ser muy responsable en eso. En mi papel tengo que ser muy cauteloso. Pero en cambio, con las conclusiones, mira, ¿qué es lo que pasa? Todo ese manoseo, eso que se está rimando para aquí y para allá, y todo el mundo siente que eso beneficia, lo hacen para beneficiar al partido del gobierno, o que agarran y mueven las elecciones. ¿Y cuál es el criterio para mover? Y dijeron que iban a hacer en abril, después que iban a hacer en mayo, ahora que es en julio. Bueno, ¿eso por qué es? ¿Cuáles son los criterios técnicos para eso? Tenemos unos concejales que tienen el doble del periodo para que fueron electos. Sí. El doble, tienen su vencimiento 6 es años. Similar al tiempo que ocuparon, digamos, originalmente al que fueron electos. Para lo que fueron electos. Y por lo que se está viendo en esas cosas, resulta que los electores del Recreo, los habitantes del Recreo, como este ciudadano que está aquí, ahora tenemos más cercanía, nos queda más cerca Baruta que San Bernardino, que al lado. Eso es una maravilla. Eso sí es verdad que nunca he visto. Increíble. Que podamos elegir el mismo concejal metropolitano, nosotros con la gente de Baruta y no con la gente de San Bernardino o de Candelaria, que queda al lado, es una completa, absoluta y total falta de seriedad. Eso por el amor de Dios. ¿Cómo pueden justificar eso? ¿Eso se justifica cómo? Sí, entonces ver cómo hacen para, fíjate tú, en el caso, en Amazonas no pudieron, pero en Miranda y en Lara lograron con esas artimañas ganar el Consejo Legislativo, que perdían las elecciones. Más votos, pero menos posiciones. Porque eso es una cosa que hacen con los votos, y eso daña mucho al Consejo, daña mucho la credibilidad de las elecciones, por el amor de Dios. Porque eso entonces lo que hacen es que hacen con los votos por el PSUV como esos productos. Yo recuerdo, había un concentrado, un refresco concentrado de una enorme jarra, cuando yo estaba muchachito, salía las jarrotas y aquella en las cuñas, ¿no? Que ofrecían 4 vasos por $1. Agarraba y vendía el paquetico. En un sobrecito. Ajá, sí, y entonces hacía 8 vasos de aquella cosa, le echabas agua y lo rendía. Aquí a los votos le echan agua al definir circunscripciones para que rindan bastante. Bueno, eso es trampa, ¿vale? Es trampa, eso pero es trampa. no es solamente eso, doctor, también ya se ha adelantado que no va a haber elección de los nuevos rectores hasta después de esas elecciones del 14. Entonces, no hay nuevos rectores, es una posibilidad menos de tener, como dice la ley, un CNE académico, plural, electo por la ley y la Constitución, porque fíjate tú, ¿por qué vamos a hacer ante ¿por eso? qué este Consejo es como es? Porque fue elegido por una Asamblea Nacional en donde no había representación distinta a la del gobierno. Unipensamiento. Resulta que ahora hay una representación distinta del gobierno y sin embargo resuelven no elegir
nuevos rectores. Eso, de nuevo, es muy mala señal. Apunta a una dirección que es muy inconveniente porque perjudica la credibilidad del Consejo. Aquí habría una oportunidad. Claro. Habría una oportunidad para hacer una elección seria, aplicar lo que dice la Constitución, el comité de postulaciones, todo con toda seriedad, se hace un verdadero examen de los candidatos y se llega a unos rectores que no tienen por qué ser de oposición. Pero si hay que tiene exigirlo, gente doctor, confiable para todo el mundo. Entonces, este tipo de cosas perjudican, dañan, deterioran la credibilidad electoral. Entonces es muy importante que tanto la gente del gobierno se dé cuenta para dónde es que esto conduce y todo el mundo, los observadores internacionales, todos los otros países se den cuenta de cuál es la naturaleza de lo que está pasando aquí, porque todo eso va mezclado. Mira, sí, la actitud del presidente de la Asamblea y lo que eso refleja, más el uso por parte de las actuales autoridades del Consejo de su autoridad para hacer este tipo de manipulaciones. El Consejo, en la materia técnica del sistema electoral, muchas veces yo lo he dicho, yo sí creo que en cuanto a recoger los votos, transmitirlos, contarlos, el sistema es fiable. Ahora, como árbitro, es un desastre. Ahora, en lugar de mejorar como árbitro, lo que está actuando como árbitro es con más parcialidad. Claro. Cada vez se deja ver más la boina roja. Entonces, eso es un problema que se acumula, que se va haciendo peor. Usted estaba haciendo una ecuación. Bueno, súmalo ahí. Actitud del presidente de la Asamblea, más manejo discrecional de la autoridad por el CNE. No elección de los nuevos magistrados, como ordena la Constitución. Más, correcto. Porque ese periodo se vence en abril. Entonces, como hay que hacer la elección como ordena la Constitución. Porque tú me dices a mí, bueno, pero es que tenemos en julio las elecciones municipales. Y ¿cómo vamos a cambiar el Consejo ahorita? Pero vamos a elegirlo, pues, elijámoslo y claro, ya después nos ponemos de acuerdo cuándo se va a incorporar, pero vamos a elegirlo, pues. Pero vamos a elegirlo además de un modo que sea fiable, lo mismo. Con lo que ha pasado con el Poder Judicial, con el Tribunal Supremo, eso es muy serio. Lo que pasó en diciembre, claro, eso es muy serio. Hay una sentencia en la cual los magistrados de la mayoría que decidió una sentencia que dice así: los magistrados que se les vence el periodo el 26, estos que están aquí, se van ya aunque no hayan nombrado, sí, no se han nombrado sus sustitutos. Se incorporan los suplentes. Pero estos otros, o sea, nosotros, los que también se nos vence, porque fuimos elegidos para completar ese periodo, nosotros nos quedamos por 4 años más. Cuando en un país la única ley que está efectivamente vigente es la ley del embudo, que lo ancho para mí y lo angosto para los demás, las cosas no están bien y están mostrando un camino, están enseñando una ruta muy, muy, muy inconveniente. Y nosotros, que estamos en una estrategia democrática, que queremos es producir un cambio por la vía democrática, civil, pacífica, electoral, constitucional, y que estamos empeñados en eso, bueno, como es lógico, como es consecuencia, si ese es el camino que nosotros trazamos, tenemos que defender que ese camino exista. Lo transitamos con obstáculos, lo transitamos, por supuesto, con obstáculos. Claro, lo transitamos, sabemos las dificultades, sabemos los obstáculos, pero tampoco, si ese es el camino, no podemos tampoco hacer caso omiso, mirar para otra parte, si lo que están haciendo no es poner piedras en el camino, sino volando la carretera. Entonces, los que están en ese camino, que es un camino insensato, que es un camino ilógico, de fomento de una vía que es completamente perjudicial para el interés nacional, contraria al talante de convivencia, eso que tú llamas el ADN democrático, que es el ADN pacífico de los venezolanos, la idea de que aquí todos queremos convivir y lo que pasa en la vida real, chicos, que no es por televisión y que no es la gritadera, la dirigencia, lo que pasa cuando los chavistas de carne y hueso se consiguen con los opositores de carne y hueso en todas partes. Así es.
Y lo contrario a lo que es admitido hoy en el mundo, porque independientemente de la turbulencia en la región y en el mundo, ciertos comportamientos sencillamente ya no son potables. Mire, a mí me pasó, estaba en Chile el 10 de enero, porque estaba en un seminario en una universidad en Chile que había invitado. Entonces, claro, me tocó en la cena que nos dieron, la esposa del rector de la universidad es una senadora, Soledad Alvear, que es mi amiga de que éramos jóvenes. Ella fue canciller de Chile. Entonces me dice, Ramón, ¿me puedes explicar qué es lo que es? Entonces le explico, pues, mira, lo que está pasando es esto y esto. Entonces, claro, una persona educada, pero le veo la sonrisa y dice, bueno, tú me vas a perdonar, Ramón, pero eso no parece Venezuela. Eso no es serio. Eso no es serio. Y tenía que contener la risa y yo contener la...